Bueno, para empezar la clase vamos a compartir una presentación, que es el PowerPoint que subimos ahí en el muro de la materia, para que a partir de ahí hagamos las explicaciones y el desarrollo de la clase de hoy. Bien. Pueden ver, estoy compartiendo en este momento el PowerPoint de la unidad número 4. No sé si lo pueden ver. Sí, Que profe, se ve. Perfecto. Bien. Nosotros estábamos en la clase anterior terminando de ver las cuestiones referidas a lo que es el pago. El pago como modo extintivo más importante de los derechos personales o de las obligaciones. Y dijimos que el pago es el cumplimiento de la prestación que es objeto de la obligación, que para liberarlo al deudor debe reunir requisitos de identidad, de integridad, de localización o espacialidad y temporalidad. Es decir, cuando el pago reúne todos estos requisitos, produce el efecto más importante del mismo, que es la extinción de la obligación, por un lado, y a su vez la liberación del deudor con respecto a su acreedor. Cuando el deudor paga, además de extinguir la obligación y liberarse, dijimos que también tiene el derecho de exigirle al acreedor una constancia o un documento donde se deje claro y conste que él ha cumplido, y este instrumento técnicamente se llama recibo. Eh, el efecto principal del pago, reitero, es la extinción de la obligación. Ya el deudor queda liberado cuando se tratan de obligaciones que tienen por objeto prestaciones de dar. El pago produce otro efecto fundamental, que es el cambio de titularidad de los bienes o de las cosas que son objeto de la obligación. Por eso, cuando en la primera clase hablábamos de cuáles eran las funciones de las obligaciones, es fundamentalmente permitir la circulación de la riqueza, la circulación de los bienes y servicios, la modificación patrimonial de las personas, y a través de este vehículo o esta relación jurídica patrimonial que se llama obligación o derecho personal, se puede producir tal mutación patrimonial. En cuanto a los efectos accesorios que tiene el pago, bueno, todo pago importa el reconocimiento de una obligación. Es decir, cuando yo estoy pagando una deuda, implícitamente o tácitamente la estoy reconociendo. Por lo tanto, ese reconocimiento importa también un hecho jurídico fundamental, porque el deudor, a partir de ese momento, se admite como persona obligada, y eso también tiene efectos jurídicos fundamentales, entre los cuales podemos mencionar la interrupción de la prescripción, porque cuando yo estoy pagando estoy reconociendo que estoy obligado, y sin duda estoy demostrando de que estoy comprometido a realizar una prestación, y el acreedor un poco también de esa forma consolida su derecho, convalida la relación jurídica con el mismo. Otra cuestión también que tenemos que mencionar con respecto al pago es que hay otros efectos que son de tipo incidentales, que pueden o no darse, pero que también es oportuno mencionarlo. Por ejemplo, en el caso de las obligaciones de sujeto plural,
cuando un sujeto, un codeudor solidario paga una obligación solidaria, automáticamente se produce la posibilidad de este sujeto de ir y reclamar a los otros codeudores por vía de acción de recursoria la parte que le corresponde en la obligación solidaria que ha cumplido, entre otras cosas. También a veces cuando el pago es realizado en forma errónea, existen otros efectos incidentales, como es la posibilidad que tiene el sujeto que pagó erróneamente de repetir lo pagado en función de un pago indebido o sin causa, que también aparece como un claro ejemplo de efecto incidental del pago. Entonces, como efectos incidentales, tenemos el reembolso, la repetición, y también puede darse el caso de que un sujeto realice un pago en fraude de sus acreedores. Es decir, aquel deudor que encontrándose en estado de insolvencia, para dar preferencia a un acreedor, realiza un pago y ese pago es inoponible al resto de los acreedores porque ha sido realizado en fraude de los intereses de esos acreedores. Estos no son efectos que siempre se van a producir, los incidentales, pero cabe puntualizarlos o señalarlos a los efectos de tener también una correcta comprensión del tema. En suma, los efectos del pago pueden ser principales. Los efectos principales radican fundamentalmente en la extinción de la obligación y en la liberación del deudor. Puede tener efectos accesorios que están vinculados con el reconocimiento de la deuda que se está pagando, con la convalidación o confirmación del acto jurídico que se está cumpliendo, y también el pago puede servir como un modo de interpretación del comportamiento de los sujetos de la relación jurídica, en el sentido de que en un marco de buena fe y de lealtad, este pago o este cumplimiento que hace el deudor y que acepta el acreedor también permite interpretar las relaciones contractuales y obligacionales que hay entre ambos. Muchas veces, por ejemplo, en materia de pago, el pago que realiza un deudor puede significar también un modo de interpretar el contrato. Y le pongo, por ejemplo, en un contrato de alquiler, donde el locatario que viene pagando mensualmente una suma de dinero determinada en concepto de pago de alquiler, a partir de un mes comienza a pagar un importe mayor que el alquiler pactado, y así sucesivamente los meses posteriores. Este pago que realiza puede inducir o puede permitir a los sujetos interpretar de que el alquiler ha sido incrementado o ha sido aumentado por voluntad de las partes, de manera tal de que si el deudor o el locatario quisiese pagar un importe menor al pagado, el acreedor o el propietario podría decirle: mira, por un principio de buena fe y por un principio de los actos propios, vos no podés reducir o disminuir el pago de un alquiler que ya venís aceptando y realizando en un monto mayor que el acordado, por ejemplo. Entonces, ahí también el pago puede funcionar como un modo de interpretar las relaciones jurídicas entre las partes. Bien, bueno, el tema de imputación de pago ya lo vimos ayer, en qué consistía. En esta presentación vemos cuáles son los requisitos fundamentales de imputación: que haya una pluralidad de deuda de la misma naturaleza entre un acreedor y un deudor, que haya una insuficiencia para cubrir todas esas deudas. Los sujetos que pueden imputar el pago en primer lugar son el deudor, si no lo puede hacer el acreedor, y si no lo hacen ambos, la ley hace una imputación de tipo legal. ¿En qué lugar se imputa el pago? En el recibo, que como dijimos es la prueba fundamental del pago. ¿Y cuáles son las reglas de imputación más importantes? Bueno,
entre estas deudas homogéneas o la misma naturaleza que pueden existir entre una deudor y un acreedor, primero se debe imputar la deuda a la deuda líquida, a la que está determinada y que sea de plazo vencido. Si se adeudan capital e intereses, se deben primero imputar los pagos a los intereses y luego al capital, salvo que el acreedor expresamente acepte un pago por capital, lo que presume la extinción de los intereses. Y si todas las deudas son líquidas, de plazo vencido y similares, se debe también imputar a la deuda más onerosa, y si son todas iguales, se imputan a prorrata o en partes iguales, como pauta o regla general de imputación. También podemos mencionar o podemos decir que cuando el deudor tiene la prestación suficiente para cubrir la totalidad de una de las obligaciones adeudadas, ese dinero o eso que puede entregar se tiene que imputar primero para cubrir o satisfacer ese total, porque en ese caso no regiría la imputación, porque se tendría que aplicar el principio de la integridad de pago, que ustedes conocen, que es un requisito fundamental a la hora de realizar el pago. Bien, tenemos otras clases de pago que se vinculan a distintas especies de pago que el propio Código Civil y Comercial. Una de ellas es el pago por consignación, otra es el pago por subrogación, y después tenemos lo que se llama la dación en pago, el pago a mejor fortuna y el pago con beneficio de competencia. Bueno, estas tres especies también vamos a verlas someramente en qué consiste, pero como tema más importante y más práctico y de aplicación práctica, vamos a empezar con lo que se llama o lo que se titula el pago por consignación. ¿Qué es el pago por consignación? El pago por consignación es una figura o un derecho que tiene el deudor de liberarse compulsivamente de la prestación cuando el acreedor no quiere cobrar o no puede cobrar, o existen dificultades para el deudor para que éste pueda cumplir, ¿no es cierto? En esos casos, el deudor, en virtud del derecho que tiene de pagar y de liberarse, puede ejercer este derecho de pagar por consignación a través de dos modos: a consignación judicial, acudiendo a la justicia, iniciando una demanda de pago por consignación en contra del acreedor, o puede hacer también un pago por consignación por vía extrajudicial, es decir, sin ir a tribunales, pero acudiendo, por ejemplo, a una escribanía y realizar el pago de ese modo, mediante un depósito en una escribanía de lo que se debe, y ya vamos a ver cómo funcionan ambos modos o especies de pago por consignación. ¿Qué obligaciones pueden ser o pueden cancelarse mediante este medio de extinción compulsivo de las obligaciones? En principio, las obligaciones dinerarias son el campo de aplicación más propicio para el pago por consignación, porque es el que permite al deudor, mediante un depósito, ya sea en una escribanía o un depósito judicial en un banco oficial del monto adeudado, realizar este tipo o esta especie de pago. También se puede hacer un pago por consignación cuando tiene por objeto la obligación dar moneda extranjera. No existiría inconveniente, porque yo puedo depositar judicialmente en una cuenta bancaria de este tipo de moneda, en un banco oficial, puedo hacer este tipo de pago también. Y también en algunos casos las obligaciones de dar cosas ciertas y las obligaciones de dar cosas genéricas podrían ser objeto de un pago por consignación. Las características del pago por consignación es que es una facultad excepcional que tiene el deudor,
de liberarse forzadamente cuando el acreedor no quiere recibir el pago o cuando no hay certeza sobre quién es la persona del acreedor o cuando, por ejemplo, la persona del acreedor ha fallecido y no sabemos quiénes son los herederos del mismo. Para que la por consignación sea válido, también debe reunir todos los requisitos que necesita el pago voluntario o el cumplimiento voluntario o el pago de la obligación. Y a estos requisitos me refiero a que el pago debe ser íntegro, debe ser idéntico, debe ser realizado en el lugar de pago y en el tiempo de pago. El pago por consignación es un derecho que tiene el deudor, es facultativo, no necesariamente debe acudir a este medio compulsivo de pago y, como dije recién, se puede presentar el pago por consignación de dos maneras. Vía extrajudicial, y en este caso la ley exige que sea por vía notarial o a través de un escribano público, y la otra vía que tiene el deudor para hacer el pago por consignación es por vía judicial. Es decir, puede intentarse un pago por consignación extrajudicial por vía notarial y si fracasa, el deudor tendrá la opción de hacerlo en tribunales a través de lo que se llama una demanda por consignación judicial, en donde el deudor demanda al acreedor por pago por consignación, depositando la prestación adeudada, ya sea de dinero, de cosa cierta o de cosa genérica, en el juzgado. Cuando se trata de deuda dineraria o de deuda de moneda extranjera, se hace abriendo una cuenta judicial en el banco oficial, en este caso si es en tribunales de Río Cuarto, los tribunales ordinarios de Río Cuarto, se hace en el banco de la provincia de Córdoba. Si es un pago por consignación que tenemos que hacer en el juzgado federal, porque se trata de un asunto de competencia federal, el juicio de pago por consignación se inicia ante la Justicia Federal, ante el Juzgado Federal, y el banco oficial del Juzgado Federal de Río Cuarto es el Banco de la Nación Argentina, que está dentro de la órbita de lo que es la jurisdicción federal. Cuando se trata de un pago por consignación extrajudicial, que dijimos que acá cobra relevancia la figura del escribano, ¿qué hace el deudor? Bueno, lleva la escribanía, la deposita ahí, avisa al acreedor dentro del plazo de 48 horas de realizado ese depósito en la escribanía que se ha realizado el pago por consignación ahí. El escribano también tiene el deber de notificar en forma fehaciente al acreedor que el pago está en la escribanía depositado y el acreedor tiene 5 días hábiles para ir a cobrarlo o a rechazar el pago o hacer el rechazo del pago o haciendo un cobro bajo reserva en el recibo que tenga que dejar en la escribanía, con la posibilidad de poder después, dentro de un plazo de caducidad de 30 días, de reclamar la diferencia por vía judicial. Si el acreedor no concurre a la escribanía a cobrar, luego de que haya sido notificado fehacientemente de que el depósito judicial está ahí, el acreedor tiene la posibilidad de ocurrir ante los tribunales y continuar el trámite de pago por consignación por vía judicial, como lo explicamos recientemente. Si el deudor acepta el pago por consignación realizado en la escribanía por parte del deudor, los costos y los gastos del depósito extrajudicial o la consignación extrajudicial serán a cargo del deudor. En cambio, si el acreedor acepta el pago, recibe el pago realizado en la escribanía, pero rechaza o le impugna porque no es íntegro, no es idéntico, o es extemporáneo, o no cubre los intereses, puede retirar el pago, pero esos gastos del pago por consignación extrajudicial, en ese caso, serán a cargo del acreedor y no del deudor. Y, por supuesto, después podrá recuperarlos cuando demande judicialmente por la diferencia en sede judicial. Bien,
estas son las cuestiones más relevantes de la consignación extrajudicial. Ahora pasamos a la consignación judicial. Bueno, ya dijimos que para que haya un pago por consignación judicial debe ir a tribunales, debe iniciar una demanda por pago por consignación judicial en contra del acreedor, debe hacer el depósito de lo adeudado en los tribunales. Ese depósito judicial, cuando se trata de dinero, es a través de un depósito en el banco oficial que tenga el tribunal, si es, como dije recién, en la justicia ordinaria en el Banco de Córdoba, si es en la justicia federal en el Banco de la Nación Argentina. En esa cuenta el deudor debe depositar el dinero más los intereses de manera tal de respetar los principios de identidad, integridad, localización y temporalidad. Se notifica al acreedor que se haya interpuesto la demanda de consignación judicial. El acreedor podrá aceptar o no el depósito judicial del monto depositado. Si lo acepta, la obligación queda extinguida a partir del momento en que se notificó la demanda. Si lo rechaza, bueno, habrá que esperar que una sentencia establezca si el pago realizado por el deudor fue íntegro, fue idéntico, fue temporario y fue realizado en el lugar de pago. En ese caso, la sentencia que resuelve el juicio por consignación será la que determine a partir de qué momento la obligación queda extinguida. Por supuesto que si el deudor sale ganancioso en este juicio, el efecto extintivo tendrá efectos a partir del momento en que se notificó la demanda. Si el pago por consignación realizado por el deudor no respeta los requisitos del pago y es insuficiente, y el juez le da al acreedor en cuanto a se opuso a recibir el pago, por supuesto que la obligación no quedará extinguida y el deudor deberá integrar el pago como corresponde y las costas del juicio serán a cargo del deudor. Si el acreedor pierde el juicio por consignación, obviamente que las costas del juicio serán a cargo del acreedor vencido. El otra especie de pago que vemos es el pago por subrogación. El pago por subrogación es el pago que realiza un tercero de una deuda ajena. Ese pago por subrogación es un derecho que tiene de pagar todo tercero. Este tercero puede ser interesado, como vimos en la clase anterior, o no interesado. Cuando lo realiza el tercero interesado, como el caso sería un garante o un fiador, una vez que paga la deuda ajena, ese tercero después puede reclamar por vía de subrogación lo que ha pagado al acreedor y de esa forma reclamar lo que ha pagado en representación o en sustitución o en reemplazo del deudor originario. Hay distintas clases de pago por subrogación. Está la subrogación legal, que son los supuestos en que la ley reconoce a que ciertos terceros puedan pagar las deudas ajenas, como son los casos de los terceros interesados, como podría ser un garante, un codeudor solidario o un codeudor simplemente mancomunado. O un titular de un inmueble que paga una deuda hipotecaria o un crédito hipotecario que grava el inmueble de su propiedad, entre otros supuestos de subrogación legal. Y la subrogación convencional es aquella que proviene del acuerdo de partes entre el tercero que paga y el acreedor que cobra. Y en ese acuerdo, el acreedor le va a subrogar o le va a transmitir todos los derechos que tiene contra el deudor, así ese tercero puede después cobrar lo que ha pagado. Y después está el caso de la subrogación convencional que a iniciativa del deudor,
que se da cuando, por ejemplo, el deudor para pagar una deuda contrae un mutuo, un préstamo, y luego que es pagada la deuda, transmite al mutuante o al prestamista los derechos que tenía el acreedor para que pueda recuperar lo pagado del deudor original. El efecto principal del pago por subrogación, ya lo vimos en la clase anterior, no es la extinción de la obligación. Lo que se produce es una transmisión del crédito a favor del tercero que paga, y esa extensión de la transmisión va a depender de lo que el tercero pague. Si un tercero paga una deuda completa de 1 millón de pesos, por supuesto se va a subrogar para poder reclamar el 1 millón de pesos. Pero si un tercero paga parcialmente una deuda ajena, puede reclamarle al deudor originario únicamente hasta el límite que él pagó. También otra cuestión importante es que esta transmisión del crédito que produce el pago por subrogación a favor del tercero que paga también comprende las garantías y los accesorios de ese crédito. Si yo pago una deuda que está garantizada por una hipoteca, como tercero se me van a transmitir los derechos para cobrarle al deudor no solamente la obligación, sino también la garantía que aseguraba dicha obligación, es decir, la hipoteca. Bueno, la otra especie de pago que vimos es la dación en pago. ¿En qué consiste la dación en pago? La dación en pago es un modo de extinción de las obligaciones cuando el deudor entrega al acreedor y éste acepta una prestación distinta a la pactada. Por ejemplo, yo debo $100.000 y en lugar de entregar $100.000 entrego un inmueble o 2 automóviles y el acreedor lo acepta. Esta dación en pago es una excepción al principio de identidad de pago, requiere siempre del acuerdo de voluntades del acreedor y del deudor, y el efecto que produce es el mismo que el del pago, la extinción de la obligación. El pago a mejor fortuna es una cláusula que se puede incorporar en un contrato en virtud del cual el acreedor le concede al deudor la posibilidad de pagar cuando mejore de fortuna. Es un beneficio contractual, no necesariamente está presente en todas las clases de obligaciones, sino cuando se acuerda expresamente en el contrato. Y el pago con beneficio de competencia ya no es un beneficio contractual, sino es un beneficio legal que el Código Civil Comercial reconoce a favor de ciertos acreedores que tienen cierta relación de familiar o societaria con el acreedor. Por ejemplo, es un beneficio que pueden utilizar los ascendientes, los descendientes o los parientes hasta un grado de afinidad determinado, diciéndole al acreedor que hasta el momento o cuando mejoren de fortuna o cuando buenamente puedan van a cumplir con la prestación de que se trate. Este pago con beneficio de competencia, repito, es un beneficio legal que se reconoce a ciertos y determinados acreedores que tengan relaciones de tipo familiar o societaria entre el acreedor y el deudor. Bueno, otros modos extintivos de las obligaciones son la compensación, la novación, la transacción, la renuncia, la confusión, la prescripción extintiva y la imposibilidad de pago. Bueno, son modos extintivos distintos al pago porque en algunos casos estos aparecen como hechos jurídicos, en otros casos como actos jurídicos. Por ejemplo, son hechos jurídicos la compensación legal, son actos jurídicos la novación, la transacción, la renuncia, y la confusión y la prescripción extintiva se lo pueden catalogar como verdaderos hechos jurídicos extintivos y no actos extintivos. Bueno, la compensación.
¿qué es la compensación? La compensación es un modo de extinción de las obligaciones que se da cuando una persona asume la calidad de acreedora y deudora recíprocamente de otra. Por ejemplo, Pedro le debe a María 1.000 pesos y María a su vez le debe a Pedro 1.000 pesos. Bueno, los dos sujetos de la obligación revisten recíprocamente la calidad de acreedora y deudora por distintas causas, pero por sumas de dinero o prestaciones homogéneas. En ese caso, la obligación se va a extinguir por compensación hasta la concurrencia de la menor. Hay distintas clases de compensación: la legal, la que está legislada legalmente. Este caso es un verdadero hecho jurídico, se da cuando dos personas revisten recíprocamente la calidad en un mismo momento y en un mismo lugar, la calidad de acreedora y deudora recíprocos. Después está la compensación convencional, que es la que pueden hacer acreedor y deudor, pero mediante un acuerdo de voluntades. La compensación facultativa es la que puede hacer uno de los sujetos de la obligación cuando el otro no reúne las condiciones para compensar la deuda. Y la compensación judicial es la que realiza un juez en una sentencia cuando en la misma sentencia declara compensados los créditos reclamados recíprocamente por los sujetos de la obligación, como podría ser, por ejemplo, en un accidente de tránsito, una persona reclama daños y perjuicios a otra y esta a su vez reconviene o contrademanda por daños y perjuicios diciendo que la otra persona o el demandante fue el que tuvo la responsabilidad en el accidente de tránsito. Es decir, hay una colisión entre dos automotores, los dos conductores se reclaman recíprocamente daños y perjuicios, y bueno, puede darse el caso que el juez reconozca que ambos tuvieron la responsabilidad en el evento y por vía de compensación da por extinguidas esas obligaciones en la propia sentencia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se dé la compensación legal? Bueno, tiene que haber dos sujetos que recíprocamente sean acreedores y deudores. Las prestaciones deben ser de dar. Ambas prestaciones deben ser homogéneas o de la misma naturaleza, por ejemplo, dinero. Los créditos que se compensan deben ser vencidos o exigibles, deben ser disponibles, es decir, no deben estar embargados o grabados, deben estar expeditos y no estar embargados, como dije recién. Los efectos de la obligación de la compensación legal: bueno, se extinguen las dos deudas. Si ambas son iguales, se extinguen las dos. Si son desiguales, se extingue hasta donde alcance la menor. Como consecuencia de la extinción de las deudas, los intereses dejan de correr desde el momento en que comenzaron a coexistir ambas deudas. Se extinguen los accesorios y las garantías de la obligación principal en la medida de que la compensación se produzca y desde el momento en que se produce esa compensación. Y también obstaculiza que la prescripción pueda cumplirse más tarde a favor de una de las partes y en perjuicio de otra. Esto también es otro de los efectos de la compensación legal. Bueno, a solo modo del ejemplo, podemos decir que hay ciertas deudas que no son compensables. Por ejemplo, los créditos por alimento, las obligaciones de hacer o las obligaciones de no hacer, los créditos que tienen los particulares contra el Estado, en ciertos casos tampoco son compensables. Bueno, hay una serie de créditos que no son compensables, que están enumerados en el Código Civil y Comercial y que, bueno, me remito a la presentación a modo de ejemplo. El otro modo extintivo de las obligaciones es la novación. Acá también estamos frente a un acto jurídico en virtud del cual el acreedor y el deudor dan por extinguida una obligación preexistente o primitiva para dar nacimiento a una nueva, y ese acuerdo novativo produce la extinción de la obligación preexistente y da nacimiento a una nueva como consecuencia de ese pacto o ese acuerdo novativo.
La novación puede recaer sobre el objeto de la obligación, sobre las prestaciones, puede recaer sobre la causa de la obligación, sobre el vínculo jurídico de la obligación y también, la más común, sobre los sujetos de la obligación. Se puede novar la prestación debida. Yo puedo estar debiendo dinero, pero por este acto novativo cambio el objeto de la prestación y doy nacimiento a una nueva deuda que tenga por objeto, en lugar de dinero, dar moneda extranjera. En el caso del vínculo, yo puedo novar una obligación que tiene un vínculo natural, una obligación natural, y novarla por una obligación civil. Yo puedo novar una obligación en cuanto a la causa, es decir, una obligación que tenía, por ejemplo, yo estaba alquilando una casa y pagando un precio, pero bueno, cambio la causa y por una compra. Entonces lo que va a pagar el deudor ya no va a ser un alquiler, sino un precio cierto en dinero por esa compra realizada. Y también la novación por cambio de sujetos, en el caso de, puede cambiarse el sujeto acreedor o puede cambiarse el sujeto deudor. En este caso siempre requiere el acuerdo de voluntades de los dos sujetos de la obligación. A diferencia de la cesión de créditos, donde no era necesario el acuerdo del deudor, en el caso de la novación subjetiva por cambio del acreedor, siempre se requiere el acuerdo de voluntades de los dos sujetos de la obligación. El efecto principal de la novación es extinguir la obligación primitiva y dar nacimiento a una nueva. Al extinguirse la obligación persistente, se extinguen también todas sus garantías y sus accesorios, salvo que expresamente las partes acuerden otra cosa y que digan que no, que se mantienen las garantías preexistentes. En ese caso, obviamente hay que dejarlo perfectamente aclarado o a salvo en lo que es el título o el contrato novativo. Así que en ese aspecto siempre hay que tener bueno, la precaución de que si yo no hubo una obligación y quiero mantener las garantías que aseguraban la obligación primitiva o preexistente que voy a novar, debo hacer las reservas del caso correspondientes. Los elementos de la obligación es que haya una obligación anterior, que puede ser civil o natural. Con esta obligación se da nacimiento o crea una obligación nueva. Para novar hay que tener capacidad para contratar ambas partes y tiene que haber una voluntad expresa y una intención de novar que no se presume y que debe estar perfectamente contemplada y manifestada en el contrato o en el pacto novativo. Los efectos de la obligación, reitero, es la extinción de la obligación primitiva o preexistente para dar lugar a una nueva que puede tener otros objetos, otro sujeto, otra causa u otro vínculo, como dijimos. Bien, el otro modo extintivo de las obligaciones que estudiamos es lo que se llama la renuncia y la remisión de deuda. Cuando hablamos de renuncia, hablamos de un acto por el cual una persona abdica o abandona un derecho que le pertenece en forma voluntaria y espontánea. No se admite, por ejemplo, la renuncia anticipada de las defensas que pueda hacerse valer un juicio. Esa renuncia está prohibida. Pero la renuncia es un acto jurídico, en principio que lo otorga el titular del derecho, y cuando hablamos de renuncia en general. Se puede renunciar a un derecho personal, a un derecho real, en la medida que ese derecho sea renunciable. Hay ciertos derechos que no pueden ser objeto de renuncia, por ejemplo, el derecho a cobrar alimentos de una persona, ciertos derechos que no está comprometido el orden público, como ser el plazo de una locación de inmuebles con destino a la vivienda. El plazo mínimo legal son 3 años. Yo no podría renunciar
a ese plazo porque está comprometido el orden público. Tampoco podría un trabajador renunciar a cobrar un salario inferior al salario mínimo vital y móvil, o renunciar a realizar una jornada que no respete la jornada mínima legal, que son las 8 horas diarias, que en ese caso esa renuncia no sería válida. ¿Qué diferencia hay entre la renuncia y la remisión de deuda? Bueno, acá tenemos una relación de género a especie. La renuncia reviste el carácter de género, abarcando todo acto de abdicación de cualquier tipo de derecho susceptible de abandono, mientras que la remisión de deuda constituye una especie de renuncia. En la remisión de deuda, el acreedor renuncia a su derecho de crédito, entregando el documento original donde consta la deuda al deudor. La renuncia puede realizarse por actos entre vivos, perfectamente, o por acto de última voluntad en un testamento mediante un legado. La renuncia puede ser gratuita u onerosa. Es gratuita cuando el renunciante no recibe nada a cambio de esa renuncia, y es onerosa cuando el renunciante o el sujeto que renuncia puede recibir alguna contraprestación o algún sacrificio patrimonial por parte del beneficiario. La aceptación de la renuncia por parte del beneficiario causa la extinción del derecho. La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada por parte del deudor, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros. La voluntad de renunciar no se presume, es de interpretación restrictiva, de manera tal de que si estamos ante la duda sobre si el acreedor renunció o no, hay que estar a la existencia de la obligación. Los efectos de la renuncia o la remisión de deuda produce los efectos del pago, es decir, extingue la obligación y libera al deudor de ese crédito. Y finalmente tenemos la transacción. Este es el último modo. Bueno, este es un modo, es también un acto jurídico, es un contrato que realizan el acreedor y el deudor, es un acuerdo de voluntades, por el cual las dos partes o los dos sujetos de la obligación, haciendo concesiones recíprocas, deciden extinguir la obligación de carácter dudosas o carácter litigiosas. Es decir, estamos frente a obligaciones, cuando son dudosas, en donde las partes o los sujetos de la obligación no tienen certeza sobre si el vínculo está vigente, o sobre qué objeto de la obligación debe cumplirse, o sobre si el vínculo o sobre la causa de la obligación es válida o no es válida. Es decir, ahí estamos frente a un caso de una obligación dudosa. Entonces, ni el acreedor ni el deudor tienen certeza sobre si están obligados o tienen derecho a cobrar. Entonces, para salir de ese estado de incertidumbre, se hace un acuerdo de voluntades en donde las partes, haciéndose concesiones recíprocas, dan por extinguida esa obligación dudosa. Por ejemplo, puede darse el caso de que hay un accidente de tránsito en donde una de las partes dice que reclama el daño sufrido como consecuencia del accidente, pero la otra parte dice, mira, yo no te debo nada porque la culpa del accidente la tenés vos. Suponte que el reclamante reclama 1.000.000 de pesos, y quien dice que no debe nada porque le atribuye la culpa al reclamante ofrece 100.000 pesos, y terminan acordando en la transacción que el reclamado va a pagar 500.000 pesos, es decir, no se van a pagar el 1.000.000 ni se va a pagar 100.000, las partes hacen concesiones recíprocas y terminan arreglando este conflicto mediante un acuerdo de voluntades transaccional que tiene efectos extintivos por un monto, obviamente, que no es el inferior, pero es un monto que se ha acordado, se ha transado, porque ha sido fruto de concesiones recíprocas de ambos sujetos de la obligación, y dan por extinguida esta obligación dudosa. Las obligaciones son litigiosas y se pueden extinguir también por transacción cuando ya han sido reclamadas judicialmente. Entonces,
el acuerdo transaccional, el acuerdo de voluntades, se debe presentar en el juicio. También presenta la característica que ambas partes hacen concesiones recíprocas. No se paga lo que el demandante reclamó en el juicio, ni tampoco se deja de pagar lo que el demandado dice, sino que se hace un acuerdo de voluntades, se hacen concesiones recíprocas y se plasma eso en un acuerdo que se presenta ante el juez de la causa a los efectos de extinguir estas obligaciones de carácter litigioso. Carácter que emana por el hecho de que la obligación ha sido reclamada judicialmente en un expediente judicial, por eso decimos que también la transacción puede tener por objeto obligaciones de carácter litigioso. En cuanto a la forma de la transacción, bueno, la forma que se requiere es de acuerdo de voluntades escrito mínimamente, y cuando se trata de derechos litigiosos, además de instrumentarse por escrito, la transacción debe plasmarse y presentarse en el expediente judicial, porque si no se presenta, cualquiera de las partes puede retractarse de esa transacción en cualquier momento, dejándola sin efecto. Otra cuestión interesante respecto de la transacción es los efectos que produce. Bueno, en cuanto a los efectos de la transacción, ya dijimos que el principal efecto de la misma es la extinción de las obligaciones dudosas o litigiosas que han sido objeto de ese acuerdo o ese contrato extintivo. La transacción tendría como los efectos de una cosa juzgada, los efectos de una sentencia. Pone fin, cuando se trata de obligaciones litigiosas, al juicio, el deudor queda liberado, la obligación litigiosa queda extinguida y el acreedor no va a poder reclamar por dicha obligación en un nuevo juicio la misma prestación, porque esta transacción produciría los efectos de una sentencia que ha resuelto el asunto o la causa judicial con los efectos propios de la cosa juzgada. Es decir, ya el acreedor no podrá iniciar un nuevo juicio reclamando la misma obligación que fue transada y extinguida por el efecto de este contrato extintivo. Bueno, y el otro medio extintivo que también propone el programa es la imposibilidad de cumplimiento o la imposibilidad de pago. Puede darse que una vez que nace una obligación por vía contractual, por razones ajenas a la voluntad de los sujetos de la obligación, la prestación se torna definitivamente imposible de cumplir por razones objetivas, absolutas y definitivas, y generalmente se da por razones de un caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la voluntad de los sujetos de la obligación. Bueno, esta imposibilidad, que debe ser sobreviniente al nacimiento de la obligación, debe ser absoluta, debe ser definitiva, debe ser no imputable al deudor, extingue la obligación sin derecho al acreedor de reclamar ninguna indemnización. Es decir, extingue la obligación sin responsabilidad. Cuando hablamos de imposibilidad definitiva, es fundamental remarcar de que esa imposibilidad de ser sobrevenida al nacimiento de la obligación, porque si es originaria no habría obligación por falta de objeto, y a su vez debe tener su origen en un caso fortuito o fuerza mayor. Un caso fortuito es un hecho de la naturaleza que impide el cumplimiento de una prestación por ser una cuestión totalmente inevitable, o si de manera tal de que el deudor no puede con su voluntad resistir a esa imposibilidad de cumplir. A su vez, tenemos que decir que la fuerza mayor, si bien son términos equivalentes, muchas veces se identifican con medidas de carácter estatal que imposibilitan el cumplimiento de la prestación, como por ejemplo que una persona venda un inmueble y antes de la tradición de la cosa o antes de la escrituración, por una ley del Estado, se expropia ese inmueble
declarándolo de utilidad pública, y entonces en ese caso no puede ser objeto de la compraventa realizada por el deudor y la obligación se va a extinguir sin ningún tipo de responsabilidad por parte del deudor y sin derecho del acreedor o comprador de reclamar daños y perjuicios. También la imposibilidad de cumplimiento puede ser temporal. Bueno, cuando es temporal, no extingue la obligación porque se trata de una imposibilidad transitoria del cumplimiento de la prestación. Si es por razones ajenas a las partes, no genera tampoco indemnización, como sería el caso de la pandemia que tuvimos que sufrir bueno, todo el mundo durante el año 2020. Supongamos que yo alquilaba un inmueble y que por razones de pandemia no lo pude usar y gozar durante el tiempo de la pandemia, durante el tiempo del aislamiento obligatorio. En ese caso, yo podría suspender el cumplimiento de las prestaciones contractuales del contrato de alquiler hasta que la pandemia se levante o hasta que yo pueda usar la cosa. Lo que pasa es que la imposibilidad temporal puede producir el incumplimiento definitivo cuando se tratan de obligaciones a plazo esencial o cuando se frustra directamente el interés del acreedor. Supongamos que una persona se compromete a realizar una prestación en una fecha determinada, por ejemplo, un servicio de lunch para un casamiento, y por razones ajenas a la voluntad del prestador de servicio, no puede en ese día dar el servicio de lunch y se lo propone dar otro día. Obviamente que esta imposibilidad temporal frustra el interés del acreedor porque quien contrató ese servicio quería casarse ese día, y si no se puede ese día, obviamente esa imposibilidad temporal también frustraría el interés del acreedor y también extinguiría la obligación. Bueno, estos son los modos extintivos que hemos desarrollado en la clase de hoy. En primer lugar, las distintas especies de pago: pago por consignación, por subrogación, pago con beneficio de competencia o a mejor fortuna, por un lado. Después vimos lo que es la compensación, la novación, la transacción y finalmente la imposibilidad de cumplimiento como modos extintivos. Nos va a quedar para la clase de mañana la prescripción extintiva, liberatoria, que es un tema también muy interesante, de mucha importancia práctica, que bueno, los invito a que mañana lo veamos y en la clase de mañana desarrollar los conceptos fundamentales, las vicisitudes de los plazos de prescripción, los plazos de prescripción en particular que reconoce el Código Civil y Comercial, y también cómo funciona o cómo opera este modo extintivo de las obligaciones. Desde ya, bueno, si hay alguna duda, quedo a disposición de ustedes para evacuarlas. Si no, nos estamos viendo mañana